Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como esto es un evento, una formación casi presencial, aunque lo hagamos de forma telemática, no sé si os vamos a habilitar para que tengáis la cámara y también el audio, ¿vale? Para poder vernos y poder interactuar. Entonces, antes de empezar, lo que me gustaría ver con vosotros, si queréis que yo haga la exposición y después hacemos las preguntas, o según vaya haciendo yo la exposición, vosotros me vais cortando, me vais parando, me vais preguntando. Es un poco como vosotros veáis. Lo que es la presentación o la formación tiene tres bloques. Uno que es el bloque de elecciones sindicales, para que sepáis cómo se hacen las elecciones sindicales. El segundo bloque son derechos y obligaciones de los representantes de los trabajadores. Y el tercer bloque es un poco técnicas o práctica con respecto a un comité de empresa o unos delegados de personal. ¿Vale? Esos son un poco los tres bloques que tenemos. ¿Vale? Entonces, a partir, bueno, ahí está, para que vosotros me digáis, no sé cómo queréis hacer. Sí. Empiezo y después Bueno, me cortáis o... primero de todo, comentarte que una de las personas del equipo, pues ahora mismo, pues no se puede conectar porque está justo volando, ha tenido un retraso con el avión, con lo cual no sé si se va a conectar más tarde, con lo cual perdona porque quizá de aquí 20 minutos se conecta. Y lo que te iba a preguntar es, veo que se está grabando esto, esta grabación, ¿podrías también pasárnosla Sí, para sí, esta sí, persona? Sí, está, vale. está precisamente para esto, Para para que después tengáis no solo lo que es la presentación en el PowerPoint, sino también la grabación, por si en algún momento pues, os viene bien de aquello que Genial. hacemos o que lo que hayamos Entonces, hablado aquí. entonces, si te parece bien, a mí yo creo que el mejor approach es que directamente pues puedas comentar pues los diferentes puntos y que sea lo suficientemente interactivo como para que podamos decirte, oye, mira, nos gustaría que nos pudieras decir un poco más sobre esta línea o lo otro, pero Perfecto. antes de nada sí que creo que es bueno que yo al menos te haga una pequeña introducción, ¿no? Sí. Ujú. Y que te explique un poco pues quiénes somos, por qué queremos este training y así a lo mejor pues mientras vayas explicando pues puedes también pues entender un poco cuál pueden ser las urgencias que nos puedan venir a partir de ahora, ¿vale? Entonces, bueno, primero de todo, pues te comparto un poco pues que ahora en esta call está Andrea, que es la business partner de la región, también tiene un 50% de un rol global, ¿vale? Tenemos a Olga, que está en la Learning Development, pero tiene una parte de prevención de riesgos, por eso también, en cierta manera, pues creemos que es bueno que esté aquí por toda la parte de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Y luego entrará Alba cuando pueda, que es pues la responsable pues más de la parte más de nóminas, de atención a los empleados, etcétera, etcétera, con lo cual también se entiende que es susceptible que pues tanto sindicatos como empleados. Mira, Alba acaba de incorporarse. Hola, Fenomenal, Alba. no ha llegado tan tarde. Pues el equipo pues son ellos tres, yo soy responsable de recursos humanos de España y también pues llevo un rol global, ¿vale? Entonces, como Titi te cauto, justo en junio de este año pues fuimos comprados por una empresa más grande que es NXP, ¿vale? Lógicamente pues el futuro veremos hacia dónde nos vamos organizando en este sentido, ¿vale? Bueno, es muy embrionario todo, pero sí que una de las cosas que hemos ido viendo con esta empresa más grande, por sus raíces también industriales, es que tienen sindicatos, ¿no? En cada uno de sus países tienen sindicatos. Quizá en algunos países, por ejemplo en España, sí que tienen 15 personas que vamos a integrar nosotros, ¿vale? Es decir, la decisión que tienen ellos es que estas 15 personas pasen a nuestra empresa, ¿vale? Veremos un poco pues cómo se va a hacer, pero entiendo que la idea es que tengamos haya un cambio de CIF, o no, quizá no es un cambio de CIF, pero sí un cambio de nombre de nuestra empresa y que ellos pasen también a nuestra empresa, ¿vale? Ujú. Pero bueno, no es tanto el tema, sino que sí que ellos tienen sindicatos en la mayoría de países donde son más o menos grandes y también tienen sindicatos europeos, con lo cual eso nos
puede llegar a hacer pensar que quizá no inmediatamente, pero en un futuro, pues haya una intención, ya que de repente pasarán a ser 15 a ciento y pico en España, de que haya un interés de que también haya sindicatos en España, ¿vale? Porque vosotros ahora, ¿cuántos sois? Somos 108 más o menos ciento aproximadamente. ocho Vale. Y bueno, sí que te puedo decir pues que a día de hoy, pues por ejemplo, cosas para que sepas, pues teníamos un plan de igualdad presentado, pero este año se ha caducado, ¿vale? Con lo cual es uno de los puntos que probablemente pues pueden ser críticos, ¿vale? No lo hemos tratado o no hemos empezado a trabajar en este plan de igualdad porque entendemos que de momento podríamos defenderlo en de que, bueno, acabamos de ser comprados, tenemos que intentar entender cómo es la estructura, porque es verdad, es decir, probablemente va a haber políticas de recursos humanos que van a ser totalmente nuevas, etc, 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 ¿vale? Pero que sí que puede ser uno de los puntos que son importantes y que en cierta manera la dirección aquí pues tenía mucho miedo de hacer un plan de igualdad porque significaba poner la relación, significaba desde hace un tiempo, pues, y corrígeme si me equivoco, de involucrar a los sindicatos, ¿vale? Lo hicimos justo el último año en el cual no era necesario poner sindicatos y esto nos dio pues un margen de creo de 4 años o algo así, Sí, ¿vale? Y bueno, y un poco pues las dudas o preguntas son desde las más básicas, es decir, ¿qué hacer cuando alguien te dice quiero establecer un sindicato? ¿Vale? Que hasta ahora las respuestas siempre han sido, pues, adelante, pero esto lo tienes que hacer tú, ¿vale? Hasta que llegue el punto que un día, pues, estén organizados y digan, pues, bueno, ahora ya queremos hacer unas elecciones, ¿no? Pues, cómo funcionan las elecciones, todo esto que es muy básico. Y luego sí que más experiencia tuya, ¿no? Que nos puedas ayudar un poco, pues, cómo movernos en un mundo, pues, quizá que es tan ambiguo, ¿vale? Donde hay sindicatos por detrás, no sé, consejos que nos puedas dar en este sentido. sí, sí, esa es un poco la idea que yo recogí. Por eso, como veis, lo primero que vamos a hacer es, oye, vienen, queremos, os han promovido elecciones sindicales, que sepáis un poco cómo van las elecciones sindicales. El tema de derechos y obligaciones, porque bueno, pues esto es básicamente el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, donde ya vais a ver que tienen muchos derechos, ¿vale? Y como obligaciones son lo que es el sigilo profesional. Y luego la tercera parte es esto que decías, es un poco, yo llevo creo que 34 años hace este año ya, haciendo esto, negociando mucho con comités de empresa. Entonces son unos tips que veremos al final para que vosotros más o menos, a veces es más fácil, ya os adelanto, depende muchas veces de las personas, ¿vale? Hay comités de empresa o hay delegados de personal que son complicados de por sí y por tanto os van a complicar la vida, lo hagáis como lo hagáis. Y hay gente que es más razonable, entonces es mucho más fácil llevarlo, ¿vale? Pero es evidente que, como lo que os voy a decir, os voy a dar un poco las claves para que vosotros... eh, mm, a ver, esto no es ciencia exacta, ¿vale? Esto es derecho del trabajo, derecho laboral, con lo cual es mucho peor todavía que un derecho civil o... Entonces... Pero sí que con esas claves vosotros luego hay que ir acomodándola para que, bueno, en función de cómo vaya, ¿vale? Esta era un poco lo que yo había entendido y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, como digo, cualquier cosa que yo vaya haciendo, si eso me paráis, si me decís, oye, abrís el micrófono y esto cómo puede ser o lo que sea, y me preguntáis y sin problema, pues vamos comenzando. Perfecto. Empezamos con lo que son elecciones sindicales. Eh, Esto es un poco teórico, pero es importante, porque siempre a lo largo de mi vida hay que diferenciar entre lo que es la representación legal unitaria, que es delegados de personal, comité de empresa como tal, ¿vale? Y la representación legal sindical, ¿vale? No es lo mismo, aunque pueda parecer que es lo mismo, no es lo mismo. Y todos siempre hablan de elecciones sindicales, pero no es lo mismo. La representación legal unitaria son delegados de personal o comités de empresa. En vuestro caso, con 123 nos iríamos a un comité de empresa porque es una empresa de más de 50 personas trabajadoras, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que
a la representación legal unitaria la eligen los trabajadores, las personas trabajadoras de cada empresa o de cada centro de trabajo, como vamos a ver después, ¿vale? A la representación legal sindical, que son secciones sindicales o delegados sindicales, los elige el sindicato. No lo eligen los trabajadores, los elige el sindicato. eh, en vuestra empresa podría haber secciones sindicales. Es decir, aquí llega UGT, llega a comisiones y dice, voy a crear una sección sindical entre mis afiliados, ¿vale? Y constituyen una sección sindical. No podrían tener un delegado sindical porque no sois más de 250 trabajadores. Si algún día llegáis a más de 250 trabajadores, esas secciones sindicales pueden tener un delegado sindical, ¿vale? Pero ahora mismo lo que podríais tener es un comité de empresa cuando se hagan elecciones y una vez que se hagan elecciones y haya sindicatos dentro de la empresa, mejor dicho, haya personas afiliadas al sindicato, a otro, el propio sindicato puede crear una sección sindical, ¿vale? Por eso no hay que confundir, porque a veces te dicen, no, el delegado sindical. No, el delegado sindical lo elige el sindicato. El delegado de personal o el miembro de comité de empresa lo eligen los trabajadores. ¿Vale? Y a eso nos referimos. Es decir, ¿quién puede promover unas elecciones? Imaginaros que tú me decías antes, oye, por si acaso vienen. Bueno, ¿quién puede promover las elecciones? Los sindicatos a nivel nacional, básicamente comisiones y UGT, ¿vale? En algunos casos también la uso y también a veces CGT. Los sindicatos que cuenten con un 10% de representantes en la empresa, es decir, esto en vuestro caso no aplicaría porque vosotros no tenéis todavía representantes. Imaginaros que ha habido antes unas elecciones y han salido, a vosotros os corresponderían, creo, como 7, ahora lo veremos después, no, 9. Pues han salido 6 de comisiones y 3 de UGT. Bueno, pues los dos podrían promover elecciones sindicales una vez que se han acabado las primeras, ¿vale? Pero en vuestro caso, para no liarnos, ahora mismo quien podría promover son los sindicatos a nivel nacional, UGT, comisiones, ¿vale? Y las personas trabajadoras de cada centro de trabajo por acuerdo mayoritario. Es decir, no necesitas un sindicato para que te promuevan elecciones. Si ahora mismo los trabajadores se reúnen en asamblea y deciden que quieren promover elecciones, ¿vale? Lo pueden hacer y no necesitas al sindicato, ¿vale? Cuestiones prácticas sobre esto. Los sindicatos nunca promueven elecciones hasta que no tienen una lista completa, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esto son muy competitivos UGT y comisiones. Entonces, comisiones no te va a promover unas elecciones para que después venga UGT y presente lista, o al revés. ¿Por qué? Porque hasta que no tienen una lista completa, en este caso de 9, ¿vale? De 9 personas, no te van a promover elecciones. Yo he tenido casos donde pues, empresas, pues mira, el último en un centro de trabajo de más de 200 trabajadores y que no promovían elecciones. Y que había trabajadores que nos decían, es que vosotros no queréis. No, no, es que la empresa no tiene que promover las elecciones. Promoverlo vosotros o decirle a un sindicato que lo promueva. Es que los sindicatos nos dicen que no lo quieren promover. Ah, bueno, pero ese es su problema. ¿Por qué no lo quieren promover? Por lo que os decía. Ellos primero van a venir, van a tantear, van a ver si tienen gente o no tienen gente para completar una lista electoral. ¿Vale? Porque si hay que elegir a 9, tienen que tener una lista de 9. No pueden presentar una lista de 5. ¿Vale? Entonces, hasta que no tienen la lista completa, no te van a promover elecciones. ¿Vale? Esto es en todas las empresas. Perdona una pregunta. ¿Dices 9 porque es la relación que pues, tocaría 120 Sí, y sí, sí, pico? Ujú. exacto. Te digo ¿Cómo 9, va o sea, el ratio más o eso, menos? eso ahora lo vamos Ah, a vale, ver porque hay ok. una slide donde te pone las cuantías de Genial. personas trabajadoras con representantes, ¿vale? Em, ¿qué puede posibilitar?
Bueno, pues vosotros en vuestro caso, o sea, tú dices, yo constituyo la empresa, ¿ya me pueden presentar una promoción de elecciones? No, tienen que pasar 6 meses desde que se inicie la actividad de la empresa o del centro de trabajo. Si vosotros ahora mismo, no sé, montáis un centro de trabajo en, no sé, en La Coruña, ¿vale? Pues ahí no puede haber elecciones hasta que pasen 6 meses desde que ha iniciado la actividad del centro de trabajo, ¿vale? Una vez que haya finalizado el mandato de los anteriores representantes legales, ¿vale? Es decir, estos son por 4 años, acaban los 4 años y ahí pueden volver a promover elecciones, ¿vale? Cuando tú crezcas en plantilla y por crecer en plantilla ya pasas al siguiente estadio, al siguiente ratio, y ya no pasa, ya no son 9, son 13. Bueno, es lo que se llama las elecciones parciales. Ahí te promueven para que tú puedas llegar a esos 13. Ahora vamos a ver si aquí. Mira, esta es la relación, ¿vale? Entre 6 y 30, esto lo tengo que explicar. O sea, a partir de 10 ya se puede hacer, ¿vale? Entre 6 y 10, si los trabajadores lo deciden, también se puede hacer. Entonces, hasta 49 se llaman delegados de personal. Es uno y 3. Y a partir de aquí, de 50 a 105, de 101 a 259, de 251 a 13, etcétera. Imaginaros que vosotros ahora sois, con los que van a entrar 123 y por lo que sea, crecéis o viene otra empresa y son otros 100 y pasáis de 251, ¿vale? Ahí tendrían que ser 13. Faltan 4, pues ellos promueven unas elecciones parciales para llegar a 13. Eso son lo que se refiere a las elecciones parciales. Me preguntaríais, oye, ¿y si yo de 123 paso a 90 o a 99? ¿Qué pasa? ¿Es automático también el que yo pase de 9 a 5? No, no es automático. Aquí es muy fácil pasar de 9 a 13, pero no es tan fácil pasar de 9 a 5. En vuestro caso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay que arbitrar otros procedimientos, ellos no lo van a hacer, por supuesto, la empresa tiene que negociar con ellos para ver cómo hacemos esa transición, es decir, no es que sea automático, que si tú pasas, o sea, ahora porque sois 123, pero imagínate que sois 102, ¿vale? Y bueno, pues hay 3 o 4 que se han ido y pasas de 101 a 99. Ah, pues oye, hay que quitar 4. Bueno, pues eso hay que negociarlo con ellos, no es tan fácil y en la práctica habitual es como que se les deja, ¿vale? Bueno, mira, déjalos ahí. ¿Por qué? Porque eso si no es un pequeño foco de conflicto a la hora de a ver quién se va, quién no se va, etcétera, etcétera. Y es una negociación donde depende cómo esté la situación, pues a lo mejor no quieres gastar esas balas para poder negociar otras cosas. ¿Vale? Bueno, eso es lo que os decía. Y bueno, en el caso de que haya una nulidad de procedimiento electoral, pues vuelve a haber otra promoción de elecciones. ¿Quién la puede promover? Lo que os decía, los sindicatos más representativos, los sindicatos que cuenten un 10% de representantes de la empresa y las personas trabajadoras en cada centro de trabajo por acuerdo mayoritario, ¿vale? Eh, Esto ya está, ya lo hemos visto. El inicio del proceso electoral, ¿cómo se hace? Comunicación de los promotores a la autoridad laboral y a la empresa con preaviso de un mes. Es decir, normalmente, ¿cómo va esto? Los sindicatos empiezan a ir a la empresa o empiezan a ver si conocen a alguien que puede montar una lista electoral. Una vez que tienen la lista electoral, dice, ya la tengo, voy a promover las elecciones. Y lo que se hace es, con un documento ya formal, presentan el escrito ante la autoridad laboral, normalmente las direcciones generales de trabajo de la provincia o de la comunidad autónoma en función de lo que sea, y este preaviso se lo mandan también a la empresa, ¿vale? Siempre es un mes de preaviso. Es decir, todas las elecciones, las delegados de personal y las de comité de empresa, ¿vale? Siempre, si yo preaviso, si yo presento hoy la promoción de elecciones, las elecciones no van a empezar, o el proceso electoral, mejor dicho, no va a empezar hasta el 9 de octubre, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver qué pasa durante este mes de preaviso, ¿vale? Por eso siempre es que el proceso electoral no puede ser ni antes de un mes
ni después de 3 meses. Es decir, el sindicato no puede decir, oye, preaviso hoy para que las elecciones sean el 9 de febrero. No. O sea, normalmente no pasa, esto es lo que dice la ley, pero os digo, o sea, en esto los sindicatos son unos auténticos maestros, ¿vale? Y además lo cuadran a la perfección y en ese sentido siempre, siempre, siempre se hace a un mes. Sí, dime. Una pregunta solo, para aclarar. Ujú. Las personas trabajadoras, o sea, lo pueden promover, ¿vale? Y tienen que configurar, en este caso, una lista de 9 personas. Entiendo que estas 9 personas después se tienen que afiliar a un sindicato mayoritario. Es No, decir, no, o sea, pueden no. ser ellos mismos que lo hagan sin necesidad de ningún sindicato que les avale detrás. Exacto. A ver, hay dos cosas para diferenciar. Una cosa es la promoción de elecciones, que es tú en una asamblea y por acuerdo mayoritario de los trabajadores promueve las elecciones, ¿vale? Y otra cosa que vamos a ver después es la lista electoral, ¿vale? Cuando yo os digo que normalmente nadie promueve elecciones hasta que no tiene la lista, te hablo de sindicatos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos no quieren promover unas elecciones para que otro venga y se aproveche de su trabajo. ¿Vale? En el caso de que esto es lo que llamamos siempre las empresas los independientes, ¿vale? Son los propios trabajadores de la empresa los que dicen, oye, yo quiero que haya un comité de empresa, venga, vamos a juntarnos, hay una asamblea, hay un acuerdo mayoritario, se promueve elecciones, ¿vale? Y una vez promovidas las elecciones, ya se puede presentar UGT, se puede presentar comisiones, se puede presentar cualquier sindicato y la propia plataforma que ha promovido elecciones puede crear una lista electoral, ¿vale? Ahora, la lista electoral, en mi adelanto, si son 9, tienen que presentar, por cada persona tiene que presentar al menos 3 avales. Es decir, si son 9, tiene que haber 27 trabajadores que avalen esa lista. Mientras que al sindicato nadie lo tiene que avalar porque ya por su propia naturaleza ya puede presentar la lista. Las personas que no están afiliadas a ningún sindicato y que no son sindicato tienen que venir avalados por los propios trabajadores o por sus propios compañeros. Si veis, esto es muy parecido a lo que son unas elecciones generales o autonómicas, europeas. Es decir, el procedimiento es como muy parecido. Cuando tú te presentas a un ayuntamiento y quieres hacer una plataforma de ciudadanos, igual tienes que tener unos avales que te permitan hacer. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Pero una vez que se han hecho las elecciones, no te tienes que afiliar, sigues siendo independiente. O sea, no tienes por qué afiliarte a ningún sindicato. Circunscripciones electorales. Es decir, esto, si la empresa tiene un solo centro de trabajo, la circunscripción electoral es de la empresa. ¿Vale? Si hay centros de trabajo, o sea, hay varios centros de trabajo, cada circunscripción electoral es el centro de trabajo. Por ejemplo, si hay Madrid-Barcelona, yo puedo tener elecciones sindicales en Madrid y no tener y no tener elecciones sindicales en Barcelona. De hecho, tengo clientes que tienen centros de trabajo donde sí tienen representantes de los trabajadores y no tienen representantes de los trabajadores en otros centros de trabajo. A los efectos de lo que es el censo electoral, siempre se coge por centro de trabajo, no por empresa. Es decir, si hay 50 en Madrid y el resto y 73 en vuestro caso en Barcelona, no sé si es así, pero pongo el ejemplo, ¿vale? Habría dos comités de empresa de 5, uno en Madrid y otro en Barcelona, ¿vale? O sea, no se coge la empresa completa, sino que tendríamos dos elecciones y a lo mejor os pueden promover elecciones en Barcelona, pero no promoverlas en Madrid o viceversa, ¿vale? Cuando hay varios centros de trabajo, siempre por centro de trabajo. Dime, Ricardo. Perdona. Mira, entonces entiendo, o sea, o sea, tenemos Barcelona y Madrid, ¿vale? Pero es el mismo CIF, es decir, que igualmente en que tengamos el mismo CIF, son dos centros diferenciados, con lo cual si ahora mismo pues tenemos 30 y pico personas en Madrid y el resto, que serían unas 70 más o menos en Barcelona, podría llegar a ocurrir que si se juntaran y quisieran hacer pues estas elecciones, pues podría pasar que tenemos que
lo que tenemos que confirmar es que es Barcelona diferenciado de Madrid. Es Exacto. decir, no tiene nada que ver. O sea, aunque se juntaran Barcelona y Madrid, aquí el tema No, no, es lo no. que controla es el centro de trabajo. Eso es. Entiendo. Aquí ¿Y qué ocurre? Ay, Sí, perdona. pero no, 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 Y, dime. te acabo así. ¿Y qué ocurre si en Barcelona tenemos más de una oficina? Bueno, Es decir, ahora es lo que viene ahora después. A ver, vale. en vuestro caso, con 33 en Madrid y 70 en Barcelona, tendríais 3 delegados de personal en Madrid y 5 miembros de comité de empresa en Barcelona. ¿Vale? ¿Qué pasa si hay centros de trabajo en una misma provincia, como me dices? Es un poco lo que decimos ahora. Puede haber una agrupación de centros de trabajo para tener un comité de empresa, ¿vale? ¿En qué casos? Cuando haya en una misma provincia 2 o más centros de trabajo y que no alcancen aisladamente el número de personas trabajadoras suficientes para elegir un comité de empresa. Es decir, si tú en Barcelona tienes 3 centros de trabajo y ninguno de ellos alcanza para tener un comité de empresa, se pueden juntar para tener un comité de empresa, ¿vale? O que en alguno de esos centros, si tengas gente suficiente para hacer un número para elegir un comité de empresa y en otros no lo tienen, pues lo mismo, ¿vale? Es decir, que ahí el sindicato podría decir, oye, acumulo los centros de trabajo de la misma provincia para tener el comité de empresa, ¿vale? Pero no puedes acumular Barcelona-Madrid. Sí puedes acumular los centros de trabajo de Barcelona o los centros de trabajo de Madrid. ¿Vale? Censo electoral. Una vez que se promueven elecciones, ¿vale? Ahora lo veremos también, se constituye la mesa electoral y la empresa tiene que tener un censo electoral. ¿Quién tiene ese censo electoral? Pues las personas trabajadoras con derecho a voto. ¿Vale? Ese es el censo electoral. El censo se elabora a partir del censo laboral facilitado por la empresa, ¿vale? Insisto, esto lo tiene que hacer la empresa, que debe contener lo siguiente. Esto ya viene en un formato oficial que te da cada autoridad laboral, cada Dirección General de Trabajo, ¿vale? Pues datos personales y profesionales. En empresas de más de 50 personas, pues hay que distribuir entre colegio de técnicos y colegio de especialistas y cualificados, ¿vale? Eh, las personas fijas, discontinuas o temporales se incluyen como uno, aquellos que tienen un contrato de más de un año, ¿vale? Y los contratos temporales hasta un año se deben hacer constar los días temporales hasta la fecha de la constitución de la mesa electoral. Os explico. El que tiene contrato indefinido es una persona, ¿vale? El que tiene un contrato fijo discontinuo y un temporal de más de un año es una persona. Y después, para tener el censo, dice, oye, ¿cuántos contratos temporales tengo? Tantos. ¿Cuántos días han hecho cuántos días han trabajado estos contratos temporales? Bueno, pues en función de los días trabajados se cuenta más personas o menos personas. ¿Vale? Es decir, y aquí ha habido recientemente, bueno, hace como 2 años, una sentencia, eh, porque esto fue muy gracioso en el sentido de que a veces, en vuestro caso, quizá no, ¿vale? Pero hay veces que entre ser 99 y ser 101, habéis visto que pasa de 5 a 9. Entonces, claro, ahí es donde está, y es una de las cosas que os iba a decir después, que donde hay que estar muy pendiente en el tema de las elecciones, es para ver qué cantidad de censo sale. ¿Por qué? Porque si tú a veces sumas los contratos temporales o los días trabajados de los contratos temporales, pues te llega. Porque esto no es contar solo los trabajadores indefinidos. No, tengo 70 indefinidos. Vale. Tengo temporales. Pues si tengo temporales hay que tener cuidado. ¿Vale? Y aquí hubo una disputa en el año 2022 entre el sindicato ELA del País Vasco y el sindicato Comisiones Obreras, donde se decía, a ver, si esos contratos temporales o las días deben computarse durante el año anterior a la convocatoria, los trabajadores que todavía están en el centro de trabajo como contrato temporal o aquellos que habiendo sido contratos temporales se han acabado, si cuentan o no cuentan. ¿Me explico? A ver, imaginaros que habéis tenido, no sé, 20 contratos temporales.
de esos 20 contratos temporales, en el último año, a fecha de la convocatoria de elecciones, hay 10 que ya no están, porque ya han acabado su contrato temporal, ¿vale? ¿Esos 10 cuentan o no cuentan? Cuentan, ¿vale? El Tribunal Supremo dijo que cuentan, aunque ya no estén en la empresa, también cuentan los días trabajados de esos 10 que ya no están en la empresa eh, a la fecha de la convocatoria de las elecciones, ¿vale? O sea, este es lo que se decidió en su momento, ¿vale? Y que aquí cambiaba el número de personas. Y el Tribunal Supremo le dio la razón a Comisiones Obreras en el sentido de, oye, realmente son todos. ¿Por qué? Porque la empresa y el sindicato ELA decía, no, aquellos que no estén en la fecha de la convocatoria de las elecciones, que ya no estén trabajando, no se computan. El Tribunal Supremo dijo, sí, sí, sí que se computan, ¿vale? Si en el último año han estado trabajando, aunque en el momento de la convocatoria ya no trabajen, ¿vale? A ¿Y si veces, fueran ETTs? a ver, las ¿Contaría? ETTs no son trabajadores de la Vale, empresa, ok. ¿vale? O sea, habla de contratos temporales de la empresa, ¿vale? A ver, esto hay que mirarlo cuando estemos ahí en ese margen, oye, que si me lo suman, me ponen 4 representantes más o 3 representantes más. Si de la cantidad de fijos ya sabemos que va a ser esto y el rango no, me da igual, Está pues, claro. ¿sabes? No, ni se mira. Bueno, lo que os había dicho, fijaros que en el centro de trabajo de Madrid estaríamos en el rango 31 a 49 y serían tres delegados de personal. Aquí no habría comité de empresa, ¿vale? Pero serían delegados de personal. A la hora de la verdad, da igual ser el delegado de personal que comité de empresa. Varía un poco en la forma de cómo se organizan, pero al final tienen los mismos derechos un delegado de personal que un miembro del comité de empresa, ¿vale? Se ha promovido las elecciones, se constituye la mesa electoral, o sea, durante ese periodo de tiempo, la empresa tiene que ver quién forma parte de la mesa electoral. ¿Quién forma parte de la mesa electoral? La persona más antigua, ¿vale? El que tenga más antigüedad en la empresa es el presidente. El que tiene más edad, no más antigüedad, más edad, hace de vocal y el que tiene menos edad, el más joven, es el que hace la labor de secretario, ¿vale? Esos son los 3 miembros que componen la mesa electoral y son los que vosotros le tenéis que decir, oye, han promovido elecciones, tú tal, eres el más antiguo, con lo cual eres el presidente, tú eres el más joven, eres el secretario y tú eres el más mayor, eres el vocal, ¿vale? ¿Qué puede pasar aquí? Como pasa en algunas empresas, que a lo mejor el más antiguo es el director general. Bueno, a ver, el director general como tal no puede ser, no puede formar parte de la mesa electoral. Dice, no, ¿y el director o la directora de recursos humanos? Pues sí. Es decir, sacando lo que sería alta dirección, el resto de los trabajadores tienen los mismos derechos y pueden ser miembros de la mesa electoral sin ningún problema. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si, bueno, pues si estas personas se les tiene que decir que son ellos los elegidos y te dicen que no quieren No, participar? ellos ¿Están tienen, o obligados? sea, están obligados a hacerlo, ¿vale? Si te pueden poner excusa, siempre tienes que tener eh, el más antiguo y 2 suplentes, ¿vale? A mí me ha pasado muchas veces que el día de la constitución de la mesa ni se presentan. Entonces se ha presentado el primer suplente y pues ya está, adjudicado, ¿vale? A ver, tampoco los puedes sancionar por no venir y demás, ¿vale? Ah, es como, no sé si habéis participado en las elecciones generales o en las autonómicas, pues igual, si tenéis 6 miembros de mesa, Pero ahí como sí no que te vaya el pueden tipo. multar. Ahí sí Sí, que te bueno, pueden no sé multar. si te multan o no. Aquí, desde luego, yo no lo he visto nunca. O sea, lo que quieren es, venga, oye, pues ha venido uno, venga, ya está. No se discute, ¿vale? Se constituye la mesa electoral, se levanta un acta o sea, en la constitución de la mesa electoral, a la que ahora os diré más tarde, sí que es importante asistir como empresa, ¿vale? En líneas generales los sindicatos controlan muy bien
todo lo que son elecciones sindicales, ¿vale? Están acostumbrados, son maestros, lo hacen cada día. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer fundamentalmente es estar el día de la constitución de la mesa electoral, porque hay que se decide. Se decide cuántos representantes se tienen que elegir. Y ahí, si el rango no está dentro, pues vale, pero si estamos ahí entre 101 y 98, pues hay que pelearlo, ¿vale? Para que no esto, y que todo vaya bien, ¿vale? Entonces, en ese día se levanta un acta y se establece cuál va a ser el calendario laboral, ¿vale? Ellos ya lo traen hecho. O sea, ellos ya cuando vienen ya tienen todo hecho, ya saben que si han promovido las elecciones y empiezan el 9 de octubre, el 11 de octubre es tal, la presentación de candidaturas, la impugnación de las candidaturas, la campaña electoral, papá, todo eso ya ellos ya lo traen hecho y normalmente está correcto. ¿Vale? Si hay dos sindicatos, mejor para nosotros porque ellos se pelean mucho en esto. O sea, al final son unas elecciones donde van a confrontar. Entonces, si hay alguna cosa que no está bien, porque la ha promovido comisiones, el de UGT va a decir, esto no está bien, a mí me sale otra cosa. Nosotros somos, como yo digo yo, espectadores, ¿vale? En estos casos. ¿Qué hace la mesa electoral? Hace público el censo electoral, fija el número de representantes a elegir, como os decía, y la fecha tope de candidaturas. Un poco el calendario, que lo fija la mesa, pero ya te lo trae el sindicato hecho para que tú le digas ok, ¿vale? Porque al final las personas que están en la mesa electoral no tienen ni puñetera idea de esto. Con lo cual, bueno, pues de alguna forma recibir y proclamar las candidaturas, señalar fecha para la votación y cuando se vota, pues redactar el acta de escrutinio. ¿Vale? Esas son las competencias de la mesa electoral. También, si viene alguna impugnación, ¿vale? Resolver las impugnaciones. ¿Vale? Imaginaros que han presentado una candidatura y no es completa. Bueno, y hay otro sindicato que lo impugna. Es la mesa primero quien tiene que resolver la impugnación y si resuelve, el sindicato puede irse a un laudo arbitral y ante la autoridad laboral. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar, pero como digo, normalmente yo he hecho muchas elecciones sindicales, he tenido que impugnar muy poquitas, porque si alguien impugna, son entre ellos. ¿Vale? Porque uno ha presentado una candidatura que no le gusta al otro, por lo que sea. Nosotros fundamentalmente es en el tema de cuántos miembros hay que elegir, que es donde a lo mejor se impugnan o si no se cumple algún requisito. Pero como digo, yo pocas impugnaciones de elecciones sindicales he hecho porque ya se pelean entre ellos y son ellos un poco los que marcan. La votación, pues como en unas elecciones normales, sufragio personal, directo, libre y secreto. El escrutinio se hace después de celebrada la votación y después se realiza el acta. En tema de votación, que aquí hay muchos temas, ¿se puede hacer votación telemática? No. Aunque parezca mentira, a fecha de hoy, con todos los medios que tenemos, no se permite por la ley hacer votación telemática. Bueno, ni por la ley ni por los tribunales. ¿Eh? Oye, y si tengo varios centros de trabajo, ¿puede haber una urna itinerante? Bueno, eso se acuerda en todas estas reuniones y sí, no hay problema para que, oye, pues mira, si yo tengo un centro de trabajo, no sé, esto pasa mucho en fábricas, ¿no? Oye, en vez de que la gente venga a la oficina, pues yo llevo la urna también a la fábrica. Y entonces se pone que en oficina se votará de tal hora a tal hora y en la fábrica se votará de tal hora a tal hora. Y si hay turnos, se votará pues el primer turno a tal, tal, tal. O sea, eso todo se establece en esa primera convocatoria, o sea, en la constitución de la mesa electoral donde se dice cómo van a ser las votaciones. Y lo que es la urna lo llevan los miembros de la mesa electoral para que en esas horas donde se han puesto el tema de fábricas, pues se puedan votar ahí las personas, ¿vale? O sea, que no te permiten telemático, pero sí te permiten que la urna sea itinerante, ¿vale? ¿Quién puede hacer candidaturas? Pues los sindicatos o coaliciones de sindicatos
y, como decía antes, las personas trabajadoras que avalen su candidatura con un número de firmas equivalentes al menos 3 veces el número de puestos a cubrir, ¿vale? Campaña electoral. ¿Quién puede hacer campaña electoral? Porque hay un periodo de tiempo donde se puede hacer campaña electoral, ¿vale? Los promotores de las elecciones, los que han presentado candidaturas y los propios candidatos. A ver, durante la campaña electoral esto no significa que dejan de trabajar, ¿vale? O sea, no es que, como estoy en campaña electoral, puedo dedicarme las 8 horas de mi jornada de trabajo a hacer campaña electoral. O sea, la campaña electoral, ¿cómo es la campaña electoral? Pueden mandar correos electrónicos, pueden repartir octavillas, pues este es nuestro programa y demás, ¿vale? Hay una cosa que muchas veces lo hacen, oye, ¿y podemos tener los correos electrónicos de todo el personal para poderles mandar candidaturas? No, ¿vale? Como mucho, lo que se puede hacer, hay empresas que pueden agrupar por centro de trabajo, pues a lo mejor tener un correo electrónico que les vaya a llegar a todos los trabajadores, ¿vale? Pero correos electrónicos individuales no se dan. ¿Vale? Ahora, tú tienes un correo electrónico donde hay un grupo de trabajadores, no sé, departamento IT arroba tttechauto.com, y ese pueden acceder todos. Ese se lo puedes dar si lo tienes. Si no lo tienes, no tienes ninguna obligación de hacerlo, ¿vale? Pero lo digo porque os lo van a pedir cuando vengan, porque estos por pedir te piden de todo. Luego ya vamos a ver qué se le da, ¿vale? Pero eso no se le da. Y lo que os decía, la campaña electoral, pues es esto. Y como en cualquier elección, pues hasta la hora cero del día anterior a la votación. Es decir, en teoría, el día antes no pueden hacer campaña. Vale. ¿Qué hacer, como decía, en unas elecciones sindicales? O sea, fundamentalmente hay que estar vigilante, o sea, tener una actitud pasiva, pero vigilante. O sea, nosotros no somos los protagonistas, la empresa no es la protagonista en las elecciones sindicales. Las elecciones sindicales, los protagonistas son los sindicatos. Y nosotros tenemos que estar ahí, bueno, pues que todo vaya normal, de acuerdo a ley, que no haya ninguna cosa rara y demás. Pero, salvo que haya cosas raras y que nos interese impugnar, normalmente quien va a llevar todo esto es el sindicato. Es muy importante estar en el acta de constitución, el acta de la constitución de la mesa electoral, ¿vale? Porque ahí básicamente es donde se decide todo. Y a veces estar o sea, en lo que es el escrutinio o no, pues bueno, dependiendo un poco de si queréis, porque ahí también a la hora de atribuir resultados, bueno, ya también los propios sindicatos no se van a dejar comer el uno por el otro, ¿vale? Y bueno, pues oye, si a uno le corresponden 5 y al otro 4, pues evidentemente si tienen que pelearse, se van a pelear ellos, ¿vale? Salvo que esto pasa en algunas empresas, tú como empresa hayas promovido, entre comillas, unas elecciones sindicales por medio de tus trabajadores y te interese estar muy pendiente, ¿vale? Eh, Esto normalmente no se hace, pero hay algunas empresas que dicen, "Oye, yo quiero tener un comité de empresa, pero no quiero que vengan los sindicatos". Bueno, pues consíguete a no sé cuántos trabajadores y lo haces. Oye, pero nos están pidiendo asesoramiento. Bueno, pues tú verás. O sea, yo prefiero que se cojan o que se asesoren por fuera que no esto. Y a veces la empresa, pues lo que dice, no, no, quiero estar presente porque quiero que gane mi candidatura. ¿Vale? Esto ya sobre todo en empresas más pequeñitas, bueno, pues oye, tengo un delegado de personal que básicamente es el dueño de la empresa o el hermano del dueño de la empresa. ¿Vale? Pero bueno, como norma general, lo que os decía, ¿vale? Es una actitud pasiva pero vigilante. Esa sería un poco la esta. Derechos y obligaciones. A ver, derechos y obligaciones, me paso esto y vamos a lo que realmente es importante. Eh, a los representantes de los legales de los trabajadores, no a los sindicatos, porque a veces yo también, o sea, a lo que es miembro de comité de empresa o delegados de personal, ¿vale? Trimestralmente, en teoría,
le tenéis que informar de evolución del sector económico, situación económica de la empresa, evolución de las actividades, repercusión en el empleo, previsiones del empresario de celebrar nuevos contratos, modalidades, qué tipos serán utilizados, etcétera. Estadísticas sobre el índice de asentismo, causas, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y más. ¿Vale? Todo esto, pero todo esto trimestralmente. Y digo en teoría porque es lo que marca el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando entra un comité de empresa, lo primero que va a hacer es esto. Tira del 64 y la primera petición es, oye, quiero que me hables sobre la evolución general del sector económico, quiero que me diga la situación económica de la empresa, quiero esto. O sea, es la primera andanada, un comité de empresa nuevo normalmente entra ¡pua!, con una fuerza tremenda y quiere todo esto. Después, o sea, esto yo creo que no lo cumple casi nadie, el tema del trimestral. O sea, casi nadie llega, no sé, el mes de octubre y dice, oye, que tengo que decirle al comité de empresa esto. Ya te lo piden ellos, si te lo piden, ¿vale? Si no te lo piden, pues, bueno, a ver, si queréis establecer un protocolo para informarles al comité de empresa cada trimestre, pues bien. Pero normalmente lo que suele pasar es que al principio de todo entran con mucha fuerza y te lo piden y poco a poco ya se van olvidando un poco de cada trimestre tienen que pedir todo esto, ¿vale? En teoría, a ver, en teoría no te lo tendría ni que pedir, tú se lo tendrías que dar, ¿vale? Pero bueno, habitualmente no pasa nada. Y si no se lo has dado, pues normalmente siempre te dicen, oye, que no me lo has dado. Ah, vale, sí, sí, perdona. Bueno, es un poco lo que vamos a ver, ¿vale? Pero que sepáis que esto es obligatorio porque lo marca el Estatuto de los Trabajadores. Anualmente, anualmente es el tema del derecho de igualdad, de oportunidades entre mujeres, hombres, todo es un poco lo del plan de igualdad, ¿vale? Aparte de esto, cuando corresponda, o sea, ya ni trimestral ni anualmente, es decir, cuando toque, pues ellos os pueden pedir el balance, cuenta de resultados, memoria, modelos de contrato de trabajo, sanciones impuestas por faltas muy graves y vamos poco a poco. Dices, ostras, le tengo que dar el balance, la cuenta de resultados, la memoria y demás. Hay muchas empresas que me dicen, oye, que se vayan al registro y lo pidan. No, se lo tienes que dejar. Ahora ya depende un poco cómo te vas a llevar, cómo te lleves, cómo esto. O sea, lo que te marca la ley es conocer. Entonces, muchas veces cuando no te llevas bien, dice, vale, oye, ahí tienes la salita, toma las cuentas anuales, las ves y me las devuelves. No te las doy, ¿vale? Al final es una tontería porque si se van al registro van a ver vuestras cuentas anuales, la memoria y todo esto, ¿vale? Pero sí que necesitan, o sea, sí que tienen derecho a tenerlo. Los contratos de modelo de trabajo, bueno, esto no tiene más. Sanciones impuestas por faltas muy graves. Esto sí es importante, ¿vale? Cada sanción, cada despido disciplinario, que al final no deja de ser una sanción muy grave, que se califica como despido, o sanción de suspensión de empleo y sueldo por falta muy graves, tienen que ser informados. Es decir, cuando tú le das la carta de despido al trabajador y después le dices al comité de empresa, oye, que sepas que hemos procedido al despido de esta persona y esta es la carta de despido. No tiene que ser previa, ¿vale? Importante. Esto es relativamente nuevo, el ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan la toma de decisiones. O sea, esto si tenéis algo de esto, pues te lo tenéis que decir. Pero esto, como es muy nuevo, esto yo o sea, ni te lo piden. Salvo que sea alguna empresa así muy técnica y demás, normalmente no te piden nada de esto. ¿Vale? Y esto igual, el tema de catástrofes también es relativamente nuevo, ¿vale? Pues bueno, sobre todo por lo que ha pasado últimamente con el tema de la Dana y todo esto, pues se refiere fundamentalmente a esto. La copia básica de los contratos hay que dársela, ¿vale? Y ser informados sobre todas las decisiones de la empresa. Sí. No, una pregunta, el tema de contratos, ¿se tiene que avisar que vas a contratar o
o solo con dar una vez ya has contratado la copia es No, suficiente? solo esto, pero sí aquí, acuérdate que es previsiones de celebración de Vale. nuevos contratos. O Ujú. sea, pero no dice, oye, voy a contratar a tal persona, que lo sepas. No. O sea, tú lo que haces es contratas a tal persona y le mandas la copia básica. ¿Vale? Y, a ver, vuelvo a esto. Aquí, cuando te piden todo esto y te lo piden de forma general, ya hay contestaciones generales también. Esto es, pues la evolución del mercado para este año es positiva, pero no sabemos muy bien cómo puede reaccionarse a lo largo del año, tal, tal. Bueno, es como muchas generalidades que sirven para yo cumplo, te da información, ahora tú tradúcela como quieres y demás, pero eso sí que se puede hacer así. O sea, ellos te piden generalidades, tú contestas también con generalidades. Oye, previsiones del empresario de celebración de nuevos contratos. Bueno, en este momento no pensamos que pueda haber nuevas contrataciones, pero si surge la necesaria, si surge algún problema puntual o algo para, pues efectivamente podremos contratar a gente, pero en este momento no hay esa previsión. O sea, les dices, pero no les dices nada, ¿vale? Vale, esto, llegamos aquí, ¿vale? Que si tú tienes que consultar y a veces negociar con ellos cuando pasan estas cosas, cuando hay reestructuraciones de plantilla, o sea, cuando hay un despido colectivo, básicamente, o una suspensión de contratos de trabajo, ¿vale? O sea, lo que son los ERES y los ERTES, ¿vale? Tienes que negociarlos y ellos tienen que hacer su informe correspondiente. Cuando hay reducciones de jornada, no cuando hay una reducción de jornada, sino cuando tú vas a plantear una reducción de jornada colectiva, ¿vale? Cuando vas a trasladar total o parcialmente las instalaciones. Siempre hablamos desde el punto de vista colectivo. Es decir, si tú estamos hablando de una o dos personas, no. Si el traslado es colectivo porque afecta dentro de lo que son los umbrales numéricos y ya para la ley se trata de traslado colectivo, ¿vale? Pues entonces ahí sí que entran. ¿Cuáles son esos umbrales numéricos? Pues hasta empresas de 100 trabajadores, más de 10, o sea, 10 o más, ¿vale? En empresas entre 101 y 300 el 10% y en empresas de más de 300 el 30%, ¿vale? Con lo cual, en vuestro caso, si vosotros fuerais a hacer un expediente de regulación de empleo de 100 siendo 123 con los que vengan y vais a despedir a 14 o vais a suspender el contrato de trabajo de 14, ¿vale? Hay que hacerlo mediante un expediente colectivo y ahí entran. O vais a hacer un traslado de un centro de trabajo, ¿vale? De Barcelona a Madrid. Ahí entran, ¿vale? O en los procesos de fusión, absorción, modificación y demás. Aquí no hay negociación, pero sí que hay que comunicarle, oye, nos vamos a fusionar o nos van a absorber tal persona para que ellos puedan hacer el informe preceptivo, ¿vale? Tienes que consultarle en los planes de formación profesional en la empresa. Eso también. Y en la implantación, revisión de sistemas de organización y control de trabajo, estudios de tiempo, establecimiento de sistemas de primas e incentivos, valoración de puestos de trabajo. Diría todo eso, ¿vale? Cuando lo vayáis a hacer, tienen que informar. Esto es, digamos que en una situación normal, los comités de empresa o los delegados de personal os van a pedir reuniones cada cierto tiempo, ¿vale? Os van a pedir reuniones trimestrales y ellos ya te preguntan sobre esto. Oye, queremos tratar sobre todo esto. Un poco lo que os decía, eh, nosotros tenemos que ser, ¿cómo deciros? Ir un poco a lo que ellos nos vayan solicitando, sabiendo que tenemos la obligación de hacerlo, ¿vale? No ser proactivos a la hora de hacer todo esto, ¿vale? A ver, cuando es obligatorio, porque si tú vas a hacer un ERTE, tienes que negociar con ellos sí o sí, o como decías antes, si tienes un comité de empresa, vas a tener que negociar el plan de igualdad con ellos sí o sí, ¿vale? Pero en todas estas cosas donde son consultas y demás, bueno, pues no hay que ser proactivos como tal, sabiendo que ellos normalmente, cuando se enteren de que tú cambias el sistema de primas y incentivos, te van a decir, oye, oye, oye,
que queremos esto. Y normalmente, como digo, hay reuniones cada cierto tiempo que ellos te piden donde se puede tratar todas estas cosas. Además de esto, pues pueden, bueno, ejercer una labor de cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral. De esto tenéis, oye, que habéis puesto una cosa aquí, que esto no es legal, que no sé qué. Bueno, pues esto. Vigilancia de control y seguridad y salud, vigilancia de aplicación del principio de igualdad de trato. Ellos son los que te van a pedir, oye, no estáis cumpliendo con la ley, no estáis haciendo esto, ¿vale? Participar en la gestión de obras sociales si es que existen, eh, colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. Bueno, esto no deja de ser también como un poco, oye, a veces yo tengo empresas que nos cometen empresa, no, pero escucha, pues, pero ostras, que nosotros tenemos ideas y podemos colaborar y tal. Vale, 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 no os preocupéis. Luego, ya está. Colaboración con la dirección en el establecimiento y portamancha de medidas de conciliación. O sea, bueno, siempre hay que escucharlo, siempre hay que ver y después ver, ¿vale? Y la obligación es el deber de sigilo. El deber de sigilo es que toda la información que reciban de la empresa, en teoría, no pueden contarla a nadie, ¿vale? La tienen que utilizar solo y exclusivamente para ellos y no la pueden sacar del ámbito empresarial. O sea, no le puedes dar una información y después irse a la prensa y contarla o sacarla en redes sociales o lo que sea, ¿vale? Eso es sancionable. Y no solo durante la duración de su mandato, sino después de la duración de su mandato, también deben continuar con esa obligación de sigilo. Luego tienen garantías. Las garantías son que cada vez que lo tienes que sancionar por faltas graves o muy graves, tienes que abrirle un expediente contradictorio. Ese expediente contradictorio, pues tienes que nombrar un presidente, un secretario, ponerle lo que ha hecho, que él pueda hacer alegaciones, etcétera, etcétera. En casos de despidos o despidos colectivos o su extinción de contratos de trabajo, ellos son los últimos en salir o los últimos en ser suspendidos, ¿vale? A ver, esto tiene alguna... podría ser que si tú vas a despedir a todo un departamento, ¿vale? Porque, por lo que sea, por causas económicas o por causa de producción, sacas a todo un departamento y un miembro del comité de empresa está en ese departamento, pues entra, ¿sabes? Si no lo puedes recolocar en otro lado, no habría problema. Es decir, de alguna forma es una excepción a esa prioridad de permanencia. Pero claro, tiene que estar muy bien acotado, tiene que estar muy bien explicado, muy bien razonado, ¿vale? Esto es el tema de pues, que eso no pueden ser despedido ni sancionado. Esta es la garantía de que, oye, si me despides porque soy miembro del comité de empresa, pues evidentemente el despido es nulo, ¿vale? Ni tampoco ser discriminado en su promoción económica por el mero hecho de ser miembro del comité de empresa. Bueno, expresar colegiadamente, con libertad sus opiniones, esto es. Crédito de horas mensuales. Tengo esto porque esto es mucho más práctico, ¿vale? Hasta 100 trabajadores, cada miembro de comité de empresa o cada delegado de personal tiene 15 horas de crédito horario. Es decir, que pueden dedicarse a su labor como representante de los trabajadores, ¿vale? ¿Eso es mensual? Esto es mensual, sí, Mensual, vale. mensual. De 101 a 250, 20 horas y así ahí tenéis un poco los rangos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues el trabajador de alguna forma tiene que preavisar, ¿vale? Da igual, con que no hay un límite de tiempo en que diga, tiene que preavisar con 2 días de antelación, con una semana, no. Te puede decir, oye, mañana me cojo horas sindicales, ¿vale? Y mañana se coge 3 horas sindicales. Incluso tampoco te tiene por qué decir si se va a la sede del sindicato, si lo que va a hacer. O sea, yo me cojo horas sindicales y ya está. Otra cosa es que después de esas horas sindicales se le haga un seguimiento y lo dedique a irse a comprar al Corte Inglés. Yo qué sé, pues eso ya es otra cosa. Pero en principio no tienen que justificar nada
de lo que han hecho durante esas horas sindicales, ¿vale? Sí, tienen que preavisar al objeto de que puedas planificar la organización de la empresa, ¿vale? Pero nada más. Y tienen hasta 15. Hasta 115, de 101 a 250, 20 horas. Por ejemplo, si cogiéramos Madrid y Barcelona en vuestro caso, daría igual. El de Madrid tiene 15 horas, los de Barcelona tienen 15 horas individualmente, ¿vale? ¿Qué puede hacer? Vosotros habéis escuchado mucho los liberados sindicales, ¿vale? ¿Qué son los liberados sindicales? Los liberados sindicales es que en empresas más grandes, donde hay muchos, todas las horas de todos ellos se las dan a uno, ¿vale? Es decir, si yo tengo un comité de empresa de 21 y tengo, pues serán 40 horas cada uno, 21 por 40 sale tanto. ¿Me da para liberar a una persona? Sí, para que no venga a trabajar. Venga, pues eso es lo que hago. Mis horas se las doy a este, las horas de este también a este, tal, 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 y al final, ¿qué ocurre? Pues que no viene a trabajar porque tiene horas sindicales en todo momento. Las 40 horas semanales son horas sindicales, ¿vale? Estos son los liberados sindicales. Son los que se encargan después de ir a otras empresas, los que se encargan después. Es decir, para que me entendáis, los sindicatos, además de su personal, tiene el personal, tiene trabajando para ellos el personal de empresas, ¿vale? Porque estos liberados sindicales trabajan para el sindicato. Son los que van a negociar convenios colectivos, son los que van a las elecciones sindicales, son los que van a negociar expedientes de regulación de empleo. Es decir, vosotros imaginaros que si con todas las horas sindicales que tuvierais vuestro comité de empresa se lo dan a uno y da para ser liberado sindical, ¿vale? Ese ya no va a trabajar, que lo sepáis, porque todas son horas sindicales. ¿Y dónde va a trabajar? A UGT, a comisiones. ¿Y qué va a hacer? Pues eso, elecciones sindicales, negociación de convenios, negociación de ERTES, negociación de expediente de regulación de empleo. Por eso, es decir, al final vosotros pagáis a una persona, ¿vale? Para que trabaje para el sindicato. A eso me refiero, ¿vale? Vale, y vamos un poco con cómo actuar ante una promoción de sindicales, que es un poco lo que os decía antes, ¿vale? Eh, Siempre antes de promover, los sindicatos pululean por la empresa. Y oye, somos del sindicato Comisiones, nos gustaría ir por la empresa para dar información y demás, ¿vale? Pues, a ver, no les puedes decir que no, porque eso es una actividad antisindical, ¿vale? Bueno, oye, pues ¿cuándo queréis venir? Tal fecha, a tal hora. Bueno, mira, me viene bien, no me viene bien, o mejor venir hasta ahora, porque nosotros a esa hora no podemos. O sea, pueden venir los sindicatos, pueden hacer su campaña para promover elecciones, ¿vale? Siempre que no se vea interferido el trabajo de la empresa. Es decir, lo que no pueden hacer es a las 11 de la mañana tener una asamblea de trabajadores si el horario es de 9 a 2. Otra cosa es que a las 3 de la tarde, porque hay un parón de la empresa, pues vengan y a una asamblea, queremos una asamblea a las 3 de la tarde. Bueno, pues a las 3 de la tarde no hay trabajo, o sea, no les puedes decir, pues no. ¿Vale? Pues sí, sí, entrar y, oye, todo aquel que quiere ir, que vaya, pero siempre fuera de lo que es el horario de trabajo, ¿vale? O sea, y no caigáis en la tentación de decir, no, no quiero. Joder, tengo algún cliente que es más bruto. Aquí no pisa ningún sindicato. No, 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 tampoco es eso. O sea, si es mejor, ¿sabes? Llevarse bien que no empezar a poner trabas, porque a la siguiente te viene una inspección de trabajo. O sea, así de claro. Entonces, mejor así. Oye, siempre que no me interfieras en mi trabajo, venga, venir. Se recibe el preaviso. Se recibe el preaviso, se prepara el censo electoral, ya lo hemos dicho, y se designa a los miembros de la mesa electoral, que sois vosotros. Veis quién es el más antiguo, los tres más antiguos, los tres más jóvenes y los tres más mayores. ¿Vale? Durante el proceso, pues un poco lo que os decía, estar vigilantes a que todo está correcto, ¿vale? Asistir, muy importante, el asistir a la constitución de la mesa electoral, que es la que decide cuántas personas se van a elegir en función de la plantilla, y el resto del proceso es estar en contacto con el sindicato que ha promovido las elecciones, ¿vale? Una actitud pasiva pero vigilante. Como os van a dar los teléfonos de las personas y el correo electrónico, pues oye, siempre es bueno pues estar ahí porque empiezas a conocer además a la gente que va a venir, etcétera, etcétera, ¿vale?
Bueno, ya tenemos los representantes legales elegidos. ¿Qué hacemos? O sea, los tips que os decía. Siempre tratar de tener un buen trato con ellos. A veces no es fácil. Os decía antes, a veces hay determinadas personas, o sea, yo tengo comités de empresa con los que me reúno, aparte, o sea, con la empresa y yo como asesor de la empresa, y hay gente muy razonable y hay gente que dices, la mataría, ¿sabes? Es decir, es como, de verdad, chico, que ya te hemos dicho que esto no, pero no sé qué. Y luego incluso, pues, aunque no sepan, te discuten de derechos, te discuten de leyes, te discuten de... O sea, hay gente maja, hay gente razonable y hay gente complicada, ¿vale? Entonces, siempre buen trato, siempre, oye, positivos y demás. Y a veces hay que poner un poco, dependiendo, pues un poco pie en pared, pues también, ¿vale? Pero como norma general es mejor llevarse bien con ellos que llevarse mal, ¿vale? Ser pacientes. O sea, como os decía, al principio de todo va a haber una avalancha de peticiones. O sea, comité de empresa nuevo es que no falla. Al día siguiente vais a tener una hojita copiando el 64 del Estatuto de los Trabajadores, que es todo lo que hemos visto antes. ¿Vale? No falla. Bueno, no pasa nada. O sea, no pasa nada porque se contesta. Se contesta y se contesta esto. Y cumples contestando. ¿Vale? Y le vas a dar la información que tú le quieras dar cumpliendo con lo que marca el estatuto. Así que tranquilidad y paciencia porque ese suflé se va a ir bajando poco a poco. O sea, esto es experiencia, o sea, me ha pasado siempre. Primeras cosas, puff, y luego ya se van olvidando poco a poco, papá, y al final casi ni te pidan nada, ¿vale? Es importante darles la información y documentación que exija la legislación vigente, ¿vale? No hay que caer en la tentación de no darles nada o darles información sesgada, ¿vale? O sea, no es, pues esto no te lo voy a dar, pues no me da la gana, pues es que esto no sé qué. Bueno, vamos a ver cómo se la damos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no se la das, lo siguiente es una denuncia en la inspección de trabajo. ¿Y sabes qué va a pasar? Que la inspección de trabajo va a venir y te va a decir se lo das. Y aparte, te voy a poner una multa, ¿vale? Entonces, o sea, a veces, o sea, iba a decir una palabra que a veces tocan mucho las narices, ¿vale? Y a veces, si no eres paciente o te estás honesto, ya están pidiendo otra vez esto, joder, es que no sé qué. Bueno, ¿sabes? Tranquilidad, vamos a ver cómo se lo damos, pero no decir, pues ahora mira, que se lo busquen. Pues, no. O sea, es un poco en esa estabilidad de saber manejar, ¿no? Esto es muy importante a la hora de hacerlo. Conocer bien los derechos y deberes que tienen. O sea, porque a veces te piden cosas y dicen, no, no, chico, esto no te lo tengo que dar. O esto te lo tengo que dar de esta forma. No me lo pidas más porque... o sea, todo aquello que no se le dé o esto tiene que estar de alguna forma razonado y bien argumentado por si acaso, ¿sabes? Se van y cuando venga la inspección, mire, es que yo le di esto, no tengo por qué darle más, ¿vale? Entonces, eso también es importante. Sí, ¿había una pregunta? Sí, quería preguntar, ¿hay algún plazo establecido para proporcionar la información o se puede ir contestando, pues estoy preparando, mañana lo tengo de aquí y tal? O... Sí, no hay plazos, Ujú, ¿vale? No hay plazos desde, oye, que me lo pidan en 24 horas, me lo tienes que dar, ¿vale? mm. A veces te lo piden así. A veces, y queremos que nos dé esta información como máximo en el plazo de una semana. Bueno, pues sí, ahí ya es jugar con esto, como tú muy bien has dicho, es, oye, mira, esto es mucho trabajo, ahora mismo estamos no sé qué, dame más tiempo que te lo preparo bien y demás. Ese es el juego, ¿no? Bueno, ahora viene otro tip un poco basado en esto. O sea, ni hay que correr a darle la información, ni tampoco hay que, oye, llevas 2 meses y no me la has dado. O sea, estar siempre ahí en ese límite para poder ver, mientras tanto, oye, pues, oye, y se lo doy, ¿cómo se lo doy? O esto, para poderlo preparar. O sea, ni si te lo piden hoy, se lo das mañana, ni se lo das dentro de 2 meses, ¿vale? Porque probablemente te lo van a pedir más veces.
Y tengo una segunda. Sí, Cuando refieres multas por no proporcionar, ¿qué implica? Por no proporcionar información sanciones o... económicas. Ujú, Sí, sí, te vale, pueden meter, pues yo qué sé, fácil 3.000 euros por esto. ¿Vale? vale. ¿Hay Entonces, bueno. alguna tabla donde se pueda revisar este tipo de multas? Sí, la ley de infracciones y sanciones Ujú, es la que te marca, bueno, vale, es muy extensa, ujú, pero ahí es donde te va a marcar lo que, cuáles son las sanciones, si es una falta, o sea, si es una infracción grave, leve o muy grave, ujú, ¿vale? En función de esto, pues varía. gracias. Eh, Cumplir estrictamente con la legislación, ¿vale? Y ser firmes en la postura si la empresa es jurídicamente es viable. Es decir, lo que os decía antes de que tenemos que ser pacientes, esto, cuando nosotros tengamos muy claro que no se lo tenemos que dar, que no se lo tenemos que informar, no se lo damos, ¿vale? O sea, no es que, bueno, venga, se lo damos y así no protestan. No, no. Si nosotros creemos que no le tenemos que dar esa información porque sale fuera de sus derechos, pues no me la pueden pedir 25 veces, ¿vale? Pero, como decía, siempre argumentado. Y no hay que decirles a todo que sí si hay algunas cosas que son que no, ¿vale? Esto también es importante. Igual que os decía una cosa, os digo también esto, ¿vale? En este caso es Safe Frame. Yo tengo reuniones con comité de empresa donde dicen, no, es que joder, esto no, 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 no. Es que esto no va así. No, porque hay sentencias. Digo, a ver, dime qué sentencias. Bueno, es que aquí no las tengo, pero me han dicho que... Digo, "Ah". Y yo, mientras tanto, como son normalmente reuniones, yo me meto en mi base de datos, tal, tal. Digo, mira, hay una sentencia de fecha tal que me dice que no. ¿Entiendes? Es decir, y si es que no, porque el Tribunal Supremo ha dicho que no, es que no. O sea, se pongan como se pongan, ¿vale? Saber manejar los tiempos, un poco lo que decíamos. O sea, ni tan rápido, ni tan lento. A veces te dice, oye, quiero una reunión para dentro de 15 días para tratar trimestralmente cómo va la empresa, no sé qué, no sé cuántos. Y a lo mejor tú dices, puf, dentro de 15 días no me viene bien, ¿por qué no mejor lo dejamos para dentro de 4 semanas? Porque mira, tenemos esto, no sé qué. O sea, esto ya vosotros lo podéis valorar en función, bueno, me interesa tener la reunión o me interesa retrasarla un poco para ver cómo preparamos y demás. Eso es manejar un poco los tiempos, ¿vale? Siempre de forma razonable para que no pueda haber una situación en la que dicen, joder, me están tomando el pelo. O sea, que ellos piensen que la empresa les está tomando el pelo porque se empiezan a cabrear y cuando ya se cabrean mucho, pues entonces ya es peor, ¿vale? Los representantes legales, los trabajadores, pueden ser muy útiles en caso de reestructuraciones, modificaciones de condiciones, etcétera. Es decir, a veces tú dices, yo quiero, no sé, establecer un nuevo sistema de incentivos que va a afectar a toda la empresa, ¿vale? Esto no puedes, cuando hay un comité de empresa, no puedes ir uno por uno a los trabajadores para que te firmen. Lo tienes que hacer con ellos. Entonces, ellos, si lo haces bien y ellos consigues dar un acuerdo con ellos, afecta ya a todos los trabajadores. Es decir, no tienes que negociar uno por uno con cada trabajador, sino que negocias con ellos, acuerdas con ellos y lo que acuerdes con ellos se aplica a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, hay que saber también a veces utilizarlos. ¿Vale? Quiero conseguir esto, no quiero negociar con cada trabajador porque cada uno me va a salir y lo negocio con ellos. A ver, a partir de ahí, lo negocio con ellos, también tenemos que ver quiénes son ellos, ¿vale? Que todo esto hay que valorarlo. Uf, no me lo van a aprobar ni de coña. Porque estos están a esto. O sí, mira, creo que estos son razonables, creo que si les planteo una cosa, me lo van a aprobar, me lo van a acordar, me van a pedir algo, pero creo que se lo puedo dar y demás. O sea, cuando yo digo que pueden ser muy útiles, también el tema de, no sé, imaginaros que sale un comité de empresa guerrero. O sea, guerrero, no son útiles. Podéis hacer lo que queráis, no son útiles. Va a haber guerra casi en todo momento. Si sale un comité de empresa medio razonable, ¿vale? Pues probablemente son útiles, ¿vale? Dentro de lo que es el comité de empresa, como decía,
cómo deciros, porque esto también todos los años pasa lo mismo. Los que van al comité de empresa, yo siempre digo, es lo mejor de cada casa, ¿vale? Lo mejor de cada casa los vas a tener en el comité de empresa, van a ser delegados de personal. Con lo cual, saber que probablemente quien esté en el comité de empresa no va a ser el mejor trabajador. Como norma general, ojo, hay excepciones, no va a ser el mejor trabajador, no va a ser el más pro empresa, va a ser generalmente de los más guerreros, de los más reivindicativos y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues en cuanto vosotros veáis la lista lo vais a ver. El día que llegue lo vais a ver y os vais a acordar de mí. Efectivamente, lo mejor de cada casa, ¿vale? Ojalá no, ojalá no, pero vamos, es que esto es como que sale el sol todos los días, básicamente, salvo cuando alguna vez llueve. Entonces, bueno, es un poco manejar, es ver, ¿vale? Y luego, cuando haya que hacer una negociación con ellos, porque necesitamos negociar con ellos porque la ley así lo dice, ¿vale? Siempre es importante, esto es para todo, pero en estos casos mucho más, trazar la estrategia, tener la documentación e información suficiente para defender nuestra postura, ¿vale? Siempre no puedes ir a una reunión con el comité de empresa que tengas que negociar sin haber hecho esto antes, ¿vale? Porque te van a comer, porque ellos ya vienen con su no, ¿vale? Ellos ya vienen con su no y con su estrategia del no, siempre. Entonces, eh, si vosotros tenéis muy bien armada la estrategia, si vosotros tenéis la documentación e información suficiente, es más fácil conseguir llegar a un acuerdo que si vais sin nada, ¿vale? Porque el ir casi sin nada, ya os digo que no vais a llegar a ningún acuerdo porque ellos de primera siempre es no. Lo primero, oye, quiero hacer esto, no. O, bueno, a ver, si nos dais tanto, tanto y tanto, algo que probablemente en vuestra cabeza no está, ¿vale? Pues vale. Entonces, siempre es una labor de convencimiento. ¿Y cómo se convence? Pues eso, poco a poco, explicando, siendo muy didácticos, con la documentación y demás, porque de primeras siempre va a ser no. Quiero, no sé, no es el caso. O sea, oye, mira, vamos a trasladar el centro de trabajo aquí, ni de coña. Oye, es que mira, quiero cambiar esto, tenemos que negociar. Ni de coña. O sea, ahora, pero mira, oye, pues mira, es que con el centro de trabajo nuevo vamos a hacer esto, los trabajadores van a estar mejor, papá, 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 y poco a poco los tienes que llevar a tu terreno para que lo que es el no se pueda convertir en tal vez, quizá, y la siguiente es, bueno, venga, vale, pero queremos esto, 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 esto. Y esa ya es otra etapa, ya han entrado. ¿Vale? Ya han entrado. Y ahora ya no vamos a negociar el sí y el no, vamos a negociar las condiciones del sí. ¿Vale? Pero esto es importante, por eso siempre yo hablo de estrategia. En toda negociación siempre tienes que tener una estrategia sabiendo que hay un primer estadio y después un segundo estadio. ¿Vale? Vamos a pelear primero para conseguir que entren y una vez que entren ya vamos a negociar lo que queremos negociar. ¿Vale? Y yo creo que más o menos es lo que os puedo contar. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Bueno, yo creo que por ahora, al menos la base que nos has explicado nos ha venido bien. Seguro que habrá muchísimas dudas a medida que vaya ocurriendo según qué eventos en el futuro. De hecho, podría llegarse a pasar que aunque la nueva compañía tenga sindicatos en todos los sitios, pues aquí no haya ninguna intención de hacer ningún sindicato y continuemos sin tener sindicatos, ¿no? Entonces podría pasar. O sea, es raro, pero entiendo que es una situación que podría llegar a pasar, ¿no? De que si realmente pues aquí, pues, yo qué sé, los trabajadores pues se sienten más o menos contentos y no le ven ninguna necesidad y por mucho que a lo mejor teniendo un sindicato europeo, pues a lo mejor pueden venir aquí, pero si no hay nadie que quiera realmente ir para allá, sé que es muy ilógico, pero entiendo que es una situación que podría pasar, ¿no? De que Y se da, ¿eh? y Se se da. da, O sea, vale. hay empresas que tienen incluso más trabajadores que vosotros que no tienen comité de empresa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque
porque los sindicatos no encuentran. Y cuanto más grandes, peor, porque tienen que tener una lista más grande. Entonces, hay gente que no, y no encuentra la lista y no promueven elecciones hasta que no encuentran lista. O sea, porque no quieren darle ventaja al otro sindicato. O sea, a mí me ha pasado que llamarme el de UGT y decirme, joder, es que hay que hacer un preaviso de elecciones, hazlos. Ya, pero no tengo lista. Bueno, pues presentar, o sea, no necesitas tener lista para promover elecciones. Ya, pero es que si promuevo elecciones, luego a lo mejor viene el de comisiones y me presenta lista y yo no la tengo todavía. Bueno, pero este no es mi problema. Tío, yo no puedo promover elecciones como empresa. O sea, tienes que... No, pero ¿y tú no crees que haya gente que me puedas mandar? Digo, ¿quién yo? Estás de broma, que te voy a mandar gente a ti para que tú me promuevas unas elecciones. Estás de cachondeo, ¿no? Digo, búscalas tú. Yo te doy la posibilidad para que tú las busques. A mí o sea, si tengo un comité de empresa, pues perfecto, no hay problema. Pero tío, haz tu trabajo. ¿Sabes? No me pidas a mí que yo te mande gente para que tú tengas una lista. O sea, ellos pueden promover elecciones. O sea, ellos ahora mismo en vuestra empresa pueden promover elecciones sin ningún problema. No lo van a hacer hasta que no tengan lista. Y claro, si tú necesitas una lista de 9, bueno, pero si necesitas una lista de 13, y si necesitas una lista de 21, ostras, tengo que encontrar 21 personas que quieran estar en la lista, ¿vale? Y a veces, pues eso, si la gente está contenta, si no se quiere meter en líos, si no sé qué. Por eso os decía que tienen que encontrar a lo mejor de cada casa para hacer esa lista, ¿vale? ¿Por qué? Porque el trabajador común, el que está contento, el que trabaja más o menos bien, no se mete en estos líos. O sea, o tiene una conciencia sindical de antes y que quiere no sé qué, si no, no se mete en estos líos. ¿Quién se mete en estos líos? Pues oye, esto lo que hacen los sindicatos es, oye, ¿sabes que si te metes en la lista vas a estar blindado durante 4 años y que no te pueden despedir? Ostras, te abren los ojos así y dices, ostras, ¿dónde hay que firmar? ¿Me entiendes? Esto es un poco, o sea, es un mundo, ¿eh? El mundo sindical es un mundo y os podría estar aquí media mañana contando historias de lo que pasa, pero básicamente ahí tenéis reflejado un poco todo. Los demás, ¿tenéis alguna pregunta? Más que nada porque me sabe mal, pero yo a las 11 tengo que saltar también de meeting. ¿Tenéis alguna pregunta los demás? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, os vamos a mandar la grabación, os vamos a mandar la presentación y bueno, cualquier cosa pues ya seguimos hablando. Pues muchísimas gracias, José Vale, Miguel. nada, gracias a Venga, hasta vosotros. luego. Buen Gracias. día, hasta luego. Gracias. Adiós, Hasta luego. chao.